Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina y me da un gusto tenerte en este segundo Foro Internacional, el ADN de las normas ISO en Latinoamérica. Vamos un poquito retrasados, pero bueno, seguiremos compartiendo el conocimiento. Ahora nos toca tocar el tema con nuestra amiga y colega Carolina Echeverry de Colombia, que nos va a hablar acerca de bajo la ISO 17025. Adelante, Caro. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Están recortados? Que creo que todavía hay como algo de problemas en la comunicación. Sí, te escuchamos bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Carolina Echeverry, soy química industrial. Estuve vinculada a la industria farmacéutica y cosmética por más o menos 14 años y llevo más o menos unos 5 años, ya vamos a cumplir 6 años, trabajando como consultora en sistemas de gestión. Soy especialista en sistemas de gestión integrada y tengo formación como auditor interno en 17025 y también trabajo algo de alimentos dentro de buenas prácticas de manufactura y control HACCP. Bueno, digamos que para poder como dar inicio pronto al tema, les pido primero excusas por el problema de inconveniente de comunicación que tuvimos. El objetivo de esta intervención pues es no más que otro distinto al compartir como sobre la experiencia, ¿verdad? Eh, Compartir con ustedes esas herramientas para la identificación proactiva de riesgos y oportunidades en el laboratorio. Nosotros tenemos, por supuesto, como un punto de partida. Eh, Podemos ir a la otra diapositiva, Edgar, por favor. Muy bien. Como punto de partida, pues por supuesto, tenemos nuestros términos y definiciones frente a riesgo y oportunidad, entendiendo como riesgo el efecto que genera la incertidumbre sobre los objetivos, que es lo que nos indica nuestra ISO 31000. A partir de esto, pues entendemos como efecto eh, todas esas como esas variables que nos pueden afectar positiva o negativamente, y la incertidumbre, teniendo en cuenta que es como ese estado de poca información frente a algún evento o suceso, ¿verdad? Y la oportunidad, pues el conjunto de circunstancias que hacen posible realizar algo. Es importante que para la definición de riesgos y oportunidades, esta parte de oportunidades no la entendamos únicamente como la parte positiva o el lado positivo de un riesgo, sino porque eso nos va a sesgar frente a la identificación. Bueno, entonces, o frente a la manera, o nos va a limitar un poco en la exploración de todas las actividades del laboratorio para poder definirlas. Bien. Entonces, como les decía ahora, nuestro punto de partida es si nuestro laboratorio tiene un sistema de gestión basado en ISO 9001. Si no tenemos un sistema de gestión, la norma que nos dice, la 17025 nos dice, ok, su laboratorio no cuenta con un 9001, usted tiene que implementar sí o sí, ¿cierto? La opción A, los requisitos de la opción A que van contemplados en el capítulo número 8. Si usted tiene implementado un sistema de gestión de calidad basado en 9001, usted ya está cumpliendo algunos requisitos, como mínimo usted está cumpliendo los requisitos establecidos, contemplados en el capítulo 8. Pero sin embargo, nosotros encontramos, si lo tenemos o no, un sistema de gestión bajo 9001, nosotros estamos encontrando como ese match en la parte de la introducción en el pensamiento basado en el riesgo, que en términos generales ustedes también ya, pues por supuesto saben que a nivel de la armonización de las normas, pues se busca, hemos encontrado como este punto de unión en esa armonización, ¿de acuerdo? Y esa parte de pensamiento basado en el riesgo, pues nos lleva a unas situaciones específicas, como considerar riesgos y oportunidades asociados sí o sí a las actividades del laboratorio, a realizar la planificación de las acciones para poder abordar los riesgos y las oportunidades, nos lleva a definir de qué manera vamos a integrar esas acciones o esos controles para abordar riesgos y oportunidades dentro de nuestro sistema de gestión y a partir de ahí evaluar la eficacia.
Nosotros encontramos la referencia específica de riesgos y oportunidades en estos numerales que ustedes ven descritos en esta diapositiva. En el numeral 8.5, en el numeral 4.1, que es específico de imparcialidad, en el 7.8.6, información sobre declaraciones de conformidad, en el capítulo 7.10, trabajo no conforme, y en los numerales 8.6, 8.7, 8.9, de mejor acciones correctivas y revisiones por la dirección. ¿Qué sucede? Digamos que no solamente, la idea no es solamente que nos ubiquemos en estos numerales, porque la norma a través de su, digamos, a través de todo su entorno, a través de todo lo que nos describe la norma y nos pide la norma, pues a lo largo de los numerales vamos a encontrar textos en donde nos indica, por ejemplo, usted o el laboratorio bajo sus actividades debe garantizar el correcto desempeño de esas actividades, ¿verdad? Y que no impacten o no tengan una influencia negativa en el establecimiento de los resultados. De esa manera, pues es importante que se migre o se tenga en cuenta de alguna manera el resto de la norma para la identificación de riesgos, no necesariamente o no únicamente estos que vemos acá relacionados. Y más adelante vamos a ver de qué manera los podríamos abordar o cómo podríamos hacer para abordarlo en los numerales distintos a estos en donde es de manera, lo encontramos de manera literal. Muy bien. Algo a tener en cuenta y es lo más importante en la definición o identificación de riesgos y oportunidades es que el laboratorio conserve, ¿sí? Digamos, se promueva la integridad de la objetividad, de su competencia técnica, de su integridad, de su independencia. Es decir, que esos principios no sufran ningún tipo de alteración cuando estemos haciendo la gestión de nuestros riesgos y oportunidades. Eso es lo más importante. Si nosotros para tipificar los riesgos o las oportunidades que encontramos, ¿sí? Puedo hacer una revisión frente a cuáles son los riesgos que pueden impactar la objetividad y los resultados de mi laboratorio. Puedo hacer una revisión general frente a cuáles son esos riesgos que me pueden estar impactando, que me pueden impactar la competencia técnica, lo mismo la integridad y lo mismo la independencia. Entonces, como primera medida, pues la invitación es a que mantengamos siempre, no perdamos este foco, los riesgos asociados a estos principios como para poder tener una primera guía, ¿verdad? Hacia dónde vamos a enfocar esa gestión de identificación de riesgos y oportunidades. Posterior a eso, ¿cómo identificamos los riesgos? Entonces, primero nosotros necesitamos entender que la gestión de un riesgo es absolutamente planificada, es sistemática y debe ser eficaz. En función de eso, digamos que les voy a resumir las actividades bajo las cuales puede ser fácilmente identificar los riesgos en un laboratorio. Es como primera medida, ¿sí? Podemos encontrar incluir los que nos dice la norma, es decir, los que vimos en la diapositiva, los riesgos asociados a la imparcialidad, los riesgos asociados, ¿sí? De acuerdo, los riesgos asociados a trabajo no conforme, los que contempla la norma puntualmente. Posterior a ello, vamos a identificar los requisitos de las partes interesadas del laboratorio. Resulta que, aunque la norma no nos habla explícitamente de partes interesadas, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esos requisitos. Las partes interesadas son esos grupos de interés o esas personas que pueden afectar mi sistema de gestión del laboratorio o pueden verse o percibirse afectados por la actividad del mismo, ¿sí? Entonces, esas partes interesadas nos van a generar unos requisitos o deben tener unos requisitos que demandan del laboratorio. Cuando el laboratorio hace la identificación de sus requisitos, automáticamente está definiendo, ¿sí? Una fuente de error, una fuente de riesgo. En esa identificación de requisitos, por supuesto, pues entran los requisitos legales, los requisitos del cliente, ¿cierto? Los legales son todos los que los que debo cumplir sí o sí para poder llevar a cabo mi operación, los requisitos normativos, los requisitos que han definido
que hemos definido nosotros como laboratorio, los requisitos establecidos por los organismos de acreditación, todas esas partes interesadas que pueden impactar la operación del laboratorio. Adicional a eso, necesitaríamos analizar cuestiones externas o internas. Digamos que aquí es importante definir o aclarar. En la gestión de los riesgos, lo importante es uno conocer realmente el entorno del laboratorio, ¿sí? Digamos que para mí ha sido fácil desarrollar o sea, cuando yo hago la planificación, por supuesto, de una gestión de unos riesgos en alguna organización o en algún laboratorio, para mí es fácil tener este orden, no necesariamente es el que hay que hacer, ¿sí? Pero es fácil, ¿por qué? Porque yo contemplo los requisitos en donde sí o sí me pide identificar riesgos, la norma, identifico los requisitos de las partes interesadas, es decir, yo miro todo mi entorno, miro todos los requisitos de esas partes que me afectan o que puedo afectar y sobre eso hago un análisis de mi entorno, cómo estoy yo frente a los requisitos que necesito cumplir en función de amenazas y debilidades cuando se trata de riesgos. Posterior a eso, encontramos los objetivos. Cuando yo defino los objetivos cumpliendo los parámetros iniciales que estamos estableciendo acá, pues digamos que primero ya tengo unos objetivos aterrizados, pero los objetivos también son fuente de riesgo. ¿Por qué? Porque yo tengo metas establecidas, tengo una planificación de los objetivos establecida y en función de eso puedo encontrar variables que pueden impactar negativamente en el cumplimiento de los mismos. Posterior a definir los objetivos, incluimos variables inherentes a las actividades del laboratorio. Entonces, fíjense cómo se va encajando la fuente de generación de riesgos dentro de la actividad del laboratorio, ¿sí? Esas actividades del laboratorio están definidas como las actividades de ensayo, calibración y muestreo. Entonces, si yo hago un análisis de todo lo que debo hacer en esa actividad y estoy identificando, digamos, estoy indagando sobre eso, ¿qué es eso que podría pasar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Que pudiera afectar el resultado que yo espero, absolutamente me está generando una fuente para identificar los riesgos también en el laboratorio. Otra fuente que encontramos específica es el análisis de los resultados que se hacen, ¿cierto? Que genera el laboratorio y finalmente encontramos toda la retroalimentación de nuestro cliente. Entonces, cuando ustedes ven algunos que tienen un asterisco, resulta que estas variables que les estoy incluyendo acá como fuentes para identificar los riesgos son importantes porque de aquí depende la planificación, ¿sí? Y segundo, cuando yo determino estas variables por primera vez, a partir de las que tienen el asterisco, yo puedo empezar a evidenciar una mejora. La mejora continua hace parte de lo que yo hago, ¿sí? Es lo que me genera, o sea, es como la experiencia y el aprendizaje a través de la experiencia. No solamente voy a identificar los riesgos que me pide la norma, voy a definir los riesgos que están asociados al cumplimiento de los requisitos de mis partes interesadas, no solamente voy a identificar los riesgos a través de mi entorno, sino que a través de la gestión, del dinamismo de mi actividad y de los resultados que todo eso me está generando, también estoy haciendo o fomentando la identificación de los riesgos. Hay algo importante acá que cabe la pena recalcar y es que hay que tener en cuenta que el riesgo no es el incumplimiento de un requisito. Por ejemplo, si el requisito de la parte interesada, como es mi cliente quiere que yo le entregue los ensayos de calibración en 10 días hábiles, ¿sí? Y el riesgo no puede ser no entregarle, ¿cierto? La no entrega oportuna de los resultados al cliente. Ese no puede ser el riesgo. El riesgo es todo lo que impacta para que yo no pudiera cumplirle dentro del tiempo establecido al cliente. Esa realmente es la gestión del riesgo. Entonces, lo primero es no tener en cuenta, pues por supuesto, no contemplar incumplimientos como parte de riesgos, porque, digamos, si es algo que ya estoy incumpliendo automáticamente, es una no conformidad. Entonces, estas son las fuentes posibles de identificación de riesgo. Ahora, no son las únicas, ¿verdad? Porque también podríamos obtener, dentro de las variables inherentes a las actividades del laboratorio, yo debo contemplar sí o sí errores humanos. Debo contemplar sí o sí la cultura del laboratorio, la cultura bajo la cual trabaja el laboratorio. Pero digamos que son fuentes asociadas,
¿sí? Dentro de una planificación para poder identificar fácilmente los riesgos. No únicamente, ¿qué sucede? Digamos que un laboratorio que en este momento ya tenga su acreditación bajo la norma 2005 necesita hacer su transición, pues digamos que uno siempre dice, no, tengo es que complementar, ¿cierto? Hago un diagnóstico y cumplo con lo que me falta para poder hacer la transición o la actualización de la nueva versión de la 2017. Pero resulta que estamos, digamos que lo ideal es que no se omita la nueva planificación, porque fíjense que la identificación de los riesgos no es un fin determinado, ¿sí? La gestión de los riesgos debe ser parte de la planificación estratégica del laboratorio y en función de eso, pues nos va a generar los resultados que realmente estamos esperando, información confiable, que se cubra la mayor parte de las actividades relativas al laboratorio, que se mantenga la integridad sobre los principios que debe tener sí o sí mi laboratorio, si lo hago desde la planificación. No quiere decir que si lo hago como un fin no lo vaya a hacer, pero muy posiblemente en la gestión lo hago la primera vez, pero cuando ya tenga que hacer, pase un año y medio después de haber hecho la identificación, difícilmente voy a recuperar información o voy a tener fuentes de información para que me pueda generar cambios positivos dentro del laboratorio. Ahora, cuando nosotros también tenemos cuestiones externas o internas, o sea, un análisis de un contexto, tengo variables, tengo actividades del laboratorio definidas, y conozco los resultados propios que me genera el laboratorio y conozco perfectamente la retroalimentación de mi cliente, eso también me genera, en la medida de lo posible, me genera cambios dentro de mi sistema de gestión, cambios dentro de las actividades del laboratorio y todos esos cambios pueden generar riesgos. Entonces, digamos que esas son las fuentes de identificación de riesgos posibles, probables dentro del laboratorio. La norma no nos pide una metodología, la norma nos sugiere la aplicación formal de un sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Y como el laboratorio debe decidir qué riesgos sí o sí quiere abordar, ¿sí? Lo más adecuado, teniendo en cuenta que el riesgo se traduce o se entiende de alguna manera en función de una probabilidad con una consecuencia, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que se pudiera trabajar a través de una metodología definida por el laboratorio. No necesariamente tiene que ser una metodología puntual frente a, no sé, 31.000 ¿sí? O la GTC 45 en temas en el caso de Colombia. No necesariamente tiene que ser una metodología formal. Puede ser una metodología, es más sencilla la metodología, mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene que ir de alguna manera asociada y aterrizada a lo que el laboratorio requiere. Y el objetivo realmente de abordar el riesgo o de usar una metodología es que el laboratorio fácilmente pueda identificar cuáles son esos riesgos que debería abordar de una manera inmediata, que conozca cuáles son los riesgos que le pueden generar consecuencias que el mismo laboratorio pueda asumir, ¿verdad? Porque pues no todos los riesgos podrán ser eliminados, sino minimizados y pues de alguna manera tendremos algún tipo de consecuencia residual, ¿sí? Después del tratamiento, pero que el laboratorio conozca realmente a cuáles debe abordar de una manera inmediata, cuáles debe hacer un seguimiento periódico con una frecuencia más corta. Entonces, por eso digamos que lo ideal sería que se utilizara una metodología. Y por supuesto, pues el objetivo principal es o que se pueda eliminar o pueda minimizar de alguna manera el impacto que pueda tener sobre esos principios de laboratorio, el impacto que ese riesgo pueda tener, ¿cierto?, en los resultados que genere el laboratorio frente a su competencia técnica, o que ponga en tela de juicio su competencia técnica, o que ponga en tela de juicio su integridad, ¿sí?, su confiabilidad. Muy bien, eso a partir de los riesgos. Con el tema de las oportunidades, entonces también tenemos, ¿sí?, alguna facilidad desde la planificación de obtener fuentes de oportunidades. Creo que en este momento, por lo menos acá en Colombia, no han sido muchos los laboratorios que han iniciado su proceso de transición a esta nueva versión, pero digamos que como es un tema transversal a las otras normas, cuando lo he venido trabajando en 9001, pues es un punto
también que he visto como constante que es difícil para algunas empresas o algunas organizaciones identificar las oportunidades. Si yo traslado esto a un laboratorio, ¿cierto? Es fácil de traducir. ¿Por qué? Primero porque digamos que uno puede identificar los requisitos de sus partes interesadas nuevamente. Cuando yo identifico mis partes interesadas, yo identifico cuáles son sus requisitos, puede ser que determine o encuentre de alguna manera una oportunidad para que el laboratorio pueda ampliar su alcance o pueda considerar nuevos clientes, ¿sí? Puede que sea una parte interesada que no tenga en este momento contemplado dentro del alcance del laboratorio, pero que el laboratorio pueda tener la capacidad de cumplir sus requisitos. Entonces, al identificar las partes interesadas y al identificar sus requisitos, pues me puede generar una fuente para identificar oportunidades. A partir de eso, lo mismo, analizamos el contexto del laboratorio. El contexto del laboratorio en términos de oportunidades se me traduce en las oportunidades o las fortalezas usando una metodología normal. No es la única que hay muchas metodologías para hacer un análisis de contexto. No puedes tomar tanto, ¿me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Ah, disculpen, es que había entrado entró en este momento como un tema Los duendes del Zoom. de sonido habilitado. Muy bien. Entonces, en el tema, en términos de la identificación de oportunidades, podemos utilizar esta metodología. Esta metodología me gusta, me parece muy útil, sobre todo en los laboratorios, porque uno puede contemplar distintas variables que intervienen y pueden impactar directamente allí. Entonces, me parece que es una herramienta bastante positiva y sencilla de utilizar. Cuando yo analizo ese contexto, en términos de oportunidades, pues estoy, digamos, conociendo cuáles son las oportunidades que el contexto y identificando las fortalezas que analizar los resultados que en el laboratorio del laboratorio puede identificar qué teniendo en cuenta la retroalimentación que sí, para la identificación de oportunidades. Entonces, tenemos una metodología o digamos que análisis o de valoración de riesgos para las comunidades entonces las comunidades pueden ser bueno, muy bien. Entonces, estábamos
en las fuentes de identificación de oportunidades y estábamos hablando, retomando en la parte de escuchar al cliente, de la retroalimentación del cliente para la identificación de las mismas. Muy bien. ¿Cómo vamos a abordar esas oportunidades? Las oportunidades, igual que los riesgos, es el laboratorio quien define realmente cuáles son las oportunidades que quiere abordar. ¿En función de qué? Pues en función de los requisitos que debe cumplir, en función de su contexto, ¿verdad? Su contexto que es el que le da realmente la particularidad y proporciona realmente a la gestión de riesgo y la oportunidad. Y puede hacerse a través de metodología, ¿sí? Lo que les decía ahora, digamos que no he encontrado de alguna manera como practicidad en la adopción de la metodología, de alguna metodología para abordar las oportunidades. Y digamos que sí he encontrado parte como de la manera de poder de alguna manera mostrar qué tanto beneficio puede generar a un laboratorio, a una organización, adoptar una oportunidad a través del establecimiento de los objetivos. Si yo identifico una oportunidad que quiero aprovechar, la oportunidad, por supuesto, la oportunidad es algo macro, es algo que le puede generar al laboratorio de verdad un tema de impacto económico, de impacto en términos de competencia, de impacto en términos de oportunidad, de impacto en términos de capacidad, ¿sí? Y por supuesto tener en cuenta que las oportunidades son totalmente distintas a las acciones de mejora. ¿Bien? O a la mejora que nos pide la norma o de la que nos habla la norma. Entonces, la manera, digamos, de abordarlas podría ser o a través de una metodología, si ustedes lo consideraran, o a través del establecimiento de un objetivo en función de cuál es la oportunidad que el laboratorio define que va a abordar y a partir de ahí cuál es el objetivo para cumplirla y pues ya todo lo asociado al objetivo, el indicador y pues el cumplimiento del indicador, el cumplimiento de la meta y de esa manera poder construir la evidencia de aprovechamiento de oportunidades. Muy bien. Bueno, digamos que teniendo en cuenta toda la parte de riesgos y oportunidades, ¿sí? No sé si antes de las conclusiones alguien tenga alguna pregunta sobre lo que hemos hablado. No perder nuestro horizonte, por supuesto, en la gestión del riesgo y la oportunidad de los principios que debe mantener el laboratorio, ¿sí? No es fácil traducir riesgos y oportunidades de una manera generalizada, ¿sí? En una ponencia o en una intervención de estas, porque es que los laboratorios, digamos, eso tiene que ser, no tiene que ser algo sobredimensionado, ¿sí? Es decir, el mismo contexto, las mismas partes interesadas van a diferir de un laboratorio a otro y pues eso hace, por supuesto, único ese, ese espacio, ¿no? La organización como laboratorio. Entonces, por eso, pues digamos que el sentido que quisimos darle con esa introducción como a las herramientas para poder identificar fácilmente riesgos y oportunidades en el laboratorio, pues era básicamente eso, a través de qué de lo que nosotros hacemos en el laboratorio podemos identificarlo fácilmente y cómo podría abordarse, teniendo en cuenta que pues, se deben garantizar los principios de imparcialidad, los principios de competencia, los principios de una rutina fiable del laboratorio realmente. Bien, no sé si tengan preguntas, dudas, algún tipo de inquietud, quejas, reclamos, sugerencias. Creo que no, Caro. Muy bien. Ok. Bueno, una conclusión muy importante, ¿verdad? Es que la gestión de riesgos y oportunidades debe ser absolutamente inclusiva. Es decir, la gestión de riesgos debe construirse y debe actualizarse permanentemente a través de la comunicación de todo el equipo de trabajo, porque no solamente son los que hacen las verificaciones, no solamente son los que ejecutan los ensayos o las activaciones o hacen los muestreos, no solamente son quienes supervisan la actividad, sino que todos
deberían participar de alguna manera. Sí, la dinámica para que no nos quede, eh, nos quede por eso vimos al inicio de esta charla. Eh, bueno, si me regalas, por favor, Edgar, la anterior diapositiva. Claro que sí. La anterior, sí. Rápidamente, por supuesto, más que la metodología que se emplee, lo importante es demostrar que realmente los riesgos y las oportunidades van a aportar positivamente al cumplimiento de los objetivos del laboratorio y que de alguna manera y de una forma proactiva, ¿verdad? Vamos a identificar fácilmente circunstancias, condiciones o fuentes de error de tal manera que podamos traducir en esta gestión. Y analizar, por supuesto, el contexto del laboratorio de una manera aterrizada, hace que este requisito se aborde pues, proporcionalmente a la función y a la misión del laboratorio. Bien. ¿Preguntas, inquietudes? Hasta ahorita ninguna, Caro. Yo creo que fuiste muy Bueno, por clara. acá veo que hay fallas en el audio todavía. Sí, hay algunas fallitas en Muy el... bien, hay fallas en el audio todavía. Agradezco mucho la invitación a participar en este espacio. Le agradezco mucho a las personas que participaron y que están todavía conectadas atendiendo esta intervención. Acá están mis datos de contacto, LinkedIn, WhatsApp y mi correo electrónico. Y por supuesto quedo totalmente disponible para colaborar en lo que pueda y en lo que tenga competencia. Pues muchas gracias, Carolina. Te agradezco tu ponencia. Creo que nos diste Gracias a más ustedes. panorama de cómo manejar los riesgos y las oportunidades en esta norma que es la 17025. Pues bueno, aquí están los datos de contacto de Carolina Echeverry. Aquí está su número de teléfono por si tienen alguna duda y su correo electrónico por también si tienen alguna duda en cuanto a esta presentación. Pues bueno, vámonos a la siguiente ponencia con nuestra querida amiga Natalia Bendaño. Les recuerdo que es con la misma contraseña y con el mismo acceso. Hasta luego.